Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la primera conferencia del día, enmarcada en la Feria Virtual de Ganado, organizada por la Consejería de Sector Primario del Cabildo de Gran Canaria. Nos acompaña hoy para hablar de un tema tan importante para esta isla como es el pastoreo en la prevención de incendios, doña Ana Belén Robles Cruz, licenciada en Biología y doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Granada. Actualmente, Ana es la responsable del Servicio de Evaluación, Restauración y Protección de Agrosistemas Mediterráneos de la Estación Experimental de El Saidín, en Granada, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El grupo de investigación en el que Ana trabaja ha sido el promotor, junto con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, de la Red de Áreas de Pastos Cortafuegos de Andalucía. También ha trabajado en el INRA francés y en el Instituto Argentino de Zonas Áridas de Mendoza, además de llevar más de 30 años trabajando en la gestión y manejo de pastos áridos y semiáridos mediterráneos. También Ana ha sido miembro del comité directivo de la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos. Bueno, una vez hecha la presentación, Ana, no me queda más que agradecerte que estés aquí hoy con nosotros para hablarnos de este tema tan interesante y desear a todos los que nos acompañan que disfruten de la conferencia. Por último, comentarles que la planificación que tenemos es que Ana dé una charla durante unos 45 minutos y que a medida que ustedes les vayan surgiendo las dudas, las vayan escribiendo en el chat. Y los últimos 10 minutos los dedicaremos a que Ana nos conteste todas esas dudas que se nos puedan plantear. Pues nada más, muchísimas gracias, Ana. Pues gracias a vosotros por haberme invitado, aunque sea en la distancia, pero bueno, por lo menos estoy cerca de vosotros, que sobre todo no es todo Canarias, sino especialmente Gran Canarias, porque ahí pude dirigir una tesis en el Parque del Nublo, entonces pues tengo recuerdos muy gratos, ¿no? Y además, bueno, también compañeros, tanto aquí como en Tenerife, bueno, he tenido mucha oportunidad y gracias por esto. Bueno, pues voy a compartir la pantalla y a empezar la charla, que espero que, bueno, pues que os agrade también. Compartir. ¿Se ve, verdad? Muy bien. Pues voy a hablar de precisamente el pastoreo en la prevención de incendios, pero forestales, ¿no? Y en concreto en Andalucía, que es de donde yo vengo. A ver si... bueno, lo voy a contextualizar un poco, algunos aspectos relacionados con lo que vamos a hablar, que es ganadería, que son los incendios, ¿no? En qué contexto nos movemos, y después ya esta prevención de incendios de ganado en Andalucía, en la red de áreas cortafuegos, y también voy a hablar también de otro término bastante más nuevo, que es el herbivorismo empírico, y bueno, no me paro ahora, después lo veremos, y todo lo que es relacionado con la red de cortafuegos, su historia, la relación que ha tenido con nosotros, con la investigación y, bueno, distintas iniciativas. Algunos aspectos, empezamos por el primer punto. Bueno, la ganadería, ¿de qué estamos hablando? Es importante que sepamos esto, no estamos hablando de una ganadería intensiva, sino de una ganadería extensiva. La ganadería intensiva es una ganadería sin tierra, confinada, realmente pertenecería más a un ministerio, ¿no?, de la industria, ¿no?, más que de la agricultura o del medio ambiente, ¿no? Y en cambio la ganadería extensiva pues son con tierra, hay un pastoreo libres y está muy ligada a lo que es el desarrollo sostenible, por lo tanto no son iguales. Hay una definición de la ganadería extensiva que la dio aquí abajo en esta web, la podéis encontrar, que es una plataforma de ganadería extensiva que la contrató uno de los ministerios que había, entonces era de Agricultura, está independiente de todo lo que era medio ambiente, y es aquella que aprovecha los recursos naturales. Esto es muy importante, ¿no? Está muy ligada al territorio. Y también tiene baja cantidad de insumos externos. Principalmente se hace mediante pastoreo, aunque en ciertas épocas del año, pues bueno, puede estar más o menos confinada y también puede tener algunos recursos externos, porque, por ejemplo, de donde yo vengo, que no hay prácticamente lluvia, pues bueno, es necesario darle una suplementación, sobre todo en verano. Y se caracteriza porque son razas autóctonas, el ganado está adaptado al territorio, aprovecha esos
recursos propios de ese territorio y según sea la disponibilidad espacial y en el tiempo también, y hay un respeto al medio ambiente. Entonces, hablamos de esto de razas autóctonas. Estas son algunas razas autóctonas que tenemos en Andalucía, tanto de vaca, cabra como de oveja. Algunas están en peligro de extinción, como ustedes podrán saber, y también existen en vuestro territorio. Los beneficios de esta ganadería extensiva, pues bueno, son muchos, como los conocemos casi todos, pues incrementar esa fertilidad del suelo mediante las heces, incrementa la biodiversidad en el medio ambiente, evita la dominancia de ciertas especies, porque claro, el pastoreo consume una más que otra, entonces pues permite que no dominen las más agresivas, facilita la dispersión de semillas y la germinación de estas también, no solamente dispersa, sino que ayuda a esa germinación. Evita esa fragmentación de hábitats que es tan habitual actualmente, pues por muchas urbanizaciones, por cultivos intensos, precisamente la dispersión de semillas, ¿no? Que las lleva de un sitio y entonces evita esa fragmentación de hábitats. Favorece la creación de pastos y con ello implícitamente crea mayor secuestro de carbono por haber más pastos, evita también los incendios, por lo tanto evita esa emisión de CO2. El pastoreo evita el consumo de energías fósiles, existe menos emisión de CO2, por tanto, ¿no? Y también evita el despoblamiento rural, que eso es muy importante en la actualidad y para fijar la población, ¿no? Y también, que a veces olvidamos, está muy relacionada con los usos tradicionales y con el patrimonio cultural, ¿no? Entonces, esto está muy relacionado actualmente con esta palabra, o este concepto, mejor dicho, del que hablamos, que son los servicios ecosistémicos. Es decir, la ganadería también aporta estos servicios ecosistémicos. ¿Qué es? Pues la multitud de beneficios que la naturaleza, en este caso la ganadería, aporta a la sociedad, ¿no? Entonces, nosotros conseguimos beneficios a través de la ganadería y se clasifican en tres tipos: abastecimiento, que es lo que comemos, las producciones, puede ser comida, pero también puede ser fibra y otra serie de elementos, regulación, interviene en la regulación de los procesos ecosistémicos, y culturales, son bienes no materiales como son los valores estéticos, espirituales, culturales o recreación, ¿no? Y la ganadería precisamente esto lo aporta, ¿no? El aprovisionamiento, pues carne, también esa fibra, también la piel, también abono, incluso combustible en aquellos países que están menos desarrollados también se ha utilizado y antiguamente también nosotros lo utilizábamos. En la regulación, pues bueno, en relación a lo que vamos a hablar, lo que es la prevención de incendios, ¿no? Y los culturales, pues muchas tradicionalmente nos podemos encontrar a lo largo de todo el territorio, por lo menos en Andalucía, y seguro que ustedes también los tienen, pues cabañas, esto es un aljibe para conseguir agua porque es muy reducido en Andalucía. Es decir, que son muchos beneficios los que podemos obtener, ¿no? Incluso las culturales, pero también la misma fijación de la población, ¿no? Esto lo pueden ustedes encontrar en la evaluación de los ecosistemas del milenio, que pone y refleja la importancia de que son los sistemas silvopastorales en lo que es nuestro servicio ecosistémico y que lo que aporta. En relación a los incendios, pues bueno, un gran problema de Europa y especialmente de la Mediterránea, pero en general todo, es el gran despoblamiento rural. Hay una gran matorralización, se abandonan los terrenos, esto lleva lugar a los incendios. Esto es un incendio que hubo en la provincia de Granada, de donde yo vengo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay abandono y se producen incendios, ¿no? Estos son los restos que había de antiguos usos tradicionales agrarios en todo el territorio, ¿no? Son cortijos, eras, en fin, multitud, apriscos, ¿no? Establos de animales. Sin embargo, en estas zonas, esto es también un caso real, ¿no? En este tipo de incendios nos encontramos zonas no quemadas, precisamente son las que tienen un uso, ¿no? Y se conservan porque se han gestionado, ¿no? Y se gestionan para protegerla y porque tiene un valor. Precisamente eso queremos con la ganadería, darle ese valor, ¿no?, que tiene en este medio ambiente y en lo que es la prevención de incendios. Precisamente en este incendio, pues el incendio se paró justamente donde estaba la zona donde estaba el ganado, con las casas, el cortijo y demás, ¿no? Entonces hay que poner en valor esa actividad ganadera. Por otra parte, en relación a los incendios, lo que vemos es que
cada vez esta gráfica lo refleja, ¿no? Que hay en lo que es en toda España menos incendios, ¿no? Y son de menos tamaño. Cada vez, esto es por la concienciación ciudadana, que cada día es mayor, la persecución también del delito, es decir, pues se castiga, y esto es debido a que hay mayor medio de detención y hay más medios de extinción, se apaga mayor número de incendios, pero también se ha gastado mucho dinero en ello, ¿no? Esto está muy relacionado con la paradoja de la extinción. ¿De qué hablamos? Pues precisamente cuando esta paradoja se refiere a que hay mucha tecnología, hay un desarrollo, se ha invertido mucho en esa tecnología, ¿no? Entonces hay una rápida extinción de los pequeños incendios, pero esto lleva a un mayor acúmulo de biomasa y estas especies, porque se apagan rápidamente, entonces las especies que están adaptadas al fuego, pues son las que aparecen más. Y estas dan lugar a una estructura muy homogénea y de baja diversidad, que es un problema. Además, son muy combustibles, la mayoría de ellos es muy inflamable, porque están adaptadas precisamente a eso, al fuego, y les beneficia. Entonces, esto da lugar a una mayor probabilidad de grandes incendios forestales, que son aquellos que tienen más de 500 hectáreas. Aquí, esta gráfica, lo que se ve es cómo los grandes incendios forestales han aumentado, ¿no? Por todas estas causas. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer, no? Pues disminuir esta lucha, evidentemente, y incrementar la prevención. Esto es muy importante y aquí es también, pues se centra mucho de lo que venimos a hablar de la prevención con ganado, ¿no? Hay que fomentar estos modelos de silvicultura preventiva, pero en cada medio tiene que ser el adecuado, es decir, a lo mejor de donde yo vengo es diferente al que ustedes tienen, simplemente porque la ecología de las plantas es diferente, entonces eso hay que estudiarlo, ¿verdad? Pero en el fondo todos vamos a queremos reducir esa carga de combustible. ¿Qué técnicas? Pues la más sostenible y la de menos inversión. Esta gráfica es una gráfica norteamericana que de unos investigadores que se ve el costo de cada una de estas prácticas que son mecánica, química, fuego controlado, prescrito y el pastoreo dirigido. Entonces, es mayor coste estas y menor coste estas, ¿no? Debemos buscar, por tanto, herramientas que sean económicas, de bajo impacto, fáciles de manejar y también de manejar por la población local, que ayude, porque ya se está llevando, por lo menos en Andalucía, un umbral que se ha gastado mucho dinero y entonces necesitan también enseñar a esta ciudadanía a ayudar a esa prevención de incendios, ¿no? Entonces, las quemas prescritas y el pastoreo es lo más económico por ahora. Ya en la prevención en Andalucía voy a hablar de dos cosas, una de la RAPTA, la Red de Áreas Pasto Cortafuegos de Andalucía, como ha comentado la compañera, y también de un proyecto de Interreg Sudoe que es Open to Preserve, que es la que se combina lo que es el pastoreo con las quemas prescritas, primero quema y después pastoreo. Centrándonos ya en la Red de Cortafuegos de Andalucía, pues vamos a hacer un poco de historia. ¿Esto de dónde viene? Pues viene, el origen tiene en Francia. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Michel Etienne, ¿no? Que fue un promotor de la prevención de incendios con ganado, allí en el sur de Francia. Esto era toda la zona de Francia donde había distintas zonas donde se llevaba estas prácticas. Entonces, esta red de cortafuegos francesa ya no es de ahora, sino ya tiene más de 40 años, ¿no? En Francia en los años 80. Entonces, aquí vieron, cuando hay uno de los problemas es el acúmulo de combustible vegetal, evidentemente, como hemos comentado. Entonces, hay un umbral de intervención mecánica, ¿no? que se hace, que es cuando hay 2.500 metros cúbicos por hectárea. Es decir, cuando hay 2.500 metros cúbicos por hectárea de lo que es combustible vegetal, hay que desbrozar porque si no hay peligro de incendio. Entonces, en esta gráfica vemos distintas técnicas de manejo y la recuperación, ¿no? El tiempo, esto es los años en que se recupera. Entonces, y esto es el fitovolumen, ¿no? La cantidad de carga vegetal. Vemos que con el desbroce mecánico exclusivamente, allí en estas zonas de Francia, pues a los 3 años y algo pues, se recupera. Con un desbroce mecánico seguido de pastoreo, ya a los 5 años, es decir, que retrasa, y si además se hacía prácticas de mejora de pasto, pues tarda más de 8 años en recuperarse. Es decir, que la práctica de pastoreo no elimina la intervención mecánica,
sino que lo que hace es que reduce el tiempo de intervención. Siempre hay que combinar las dos cosas. Es decir, no es la panacea, no es decir, no tenemos una zona muy llena de un matorral muy grande y meter el ganado. Primero porque el ganado no puede entrar ahí, eso es que es imposible. Los mismos ganaderos pues lo dicen, ahí no puedo, ¿no? Porque hay una densidad muy grande. Entonces hay que intervenir y después entrar el ganado para reducir, cuando está creciendo la biomasa, reducir esa biomasa vegetal. Entonces, el modelo francés es el modelo de defensa del bosque contra incendios directos, era un gran proyecto en Francia y sigue, ¿no? Es un programa. Trata de sustituir estos cortafuegos lineales de gran impacto, ¿no? Clásicos, porque tienen baja eficacia y el impacto visual es bastante grande. Por estos otros que son más abiertos, este estaba recién abierto, por eso está muy claro, es decir, no había crecido todavía la vegetación herbácea debajo y estaban haciendo este mantenimiento. Entonces, es abrir en zonas más abiertas, se baja la carga del combustible y la densidad de árboles por hectárea. Después, el objetivo es ese cambio de estructura principalmente, incorporar este pastoreo después y programas de mejora de pastos para controlar el combustible, que ese es el objetivo, crear una herramienta para la prevención de incendios forestales, para reducir la carga de combustible. Primero se reduce mecánicamente y después entra el ganado. Pero esto va más allá, ¿no?, de lo que son los objetivos del control del combustible, es decir, va más allá. ¿Cuál es, pues? Lo que del objetivo pastoral es que aumenta el alimento para los animales, ¿no? Es decir, en una zona donde no se podía entrar los animales, era imposible, pero la gran densidad, pues puede entrar los animales. Y también el pastoreo crea más pasto, ¿no? Siempre que sea conservador, evidentemente, siempre que sea racional. Los objetivos, pero también tiene unos objetivos que son, aparte del pastoral o el forestal, unos objetivos socioeconómicos, ¿no?, y sociales, pues dan alternativas de uso múltiple a ese monte, canaliza ayudas agroambientales y más ahora, cada vez más, ¿no?, de la política agraria comunitaria, y vincula a la población a ese territorio que es muy importante. Esto sería un territorio de ocio porque es un espacio natural, pero ahora puede entrar el ganado y también tiene una actividad ganadera. Incluso antes podía ser forestal, pero ahora tiene una más. Es decir, esto es muy importante, da lo que es no solamente la vincula a la población, ¿no?, sino que multiplica lo que son los usos de estos bosques. Entonces, lo que tenemos, sí que es verdad que a la hora de gestionar estas zonas hay que diferenciar una zona que sea el cortafuegos, que el volumen, ese volumen o el afitovolumen de combustible no sea mayor de 500 centímetros cúbicos por hectárea, es decir, es inferior al que antes he hablado, porque lo que se quiere es que no haya prácticamente nada. Después, unas zonas de apoyo que sí son los que no llegan a los 2.500 metros cúbicos por hectárea. Esto de aquí no son centímetros, perdón, estos son metros cúbicos por hectárea. Y después una zona que sea donde ya se pastoree de forma general, ¿no? Son los pastos que están ligados normalmente donde son las zonas de pastoreo, y entonces ahí lo que hay que gestionar es la carga ganadera, ¿no?, que sea una carga racional. Mientras en el cortafuegos es fuerte, ¿no?, pues aquí debe ser racional. Perdón. En Andalucía, pues bueno, ¿de dónde viene esta red? Algo de historia que también es importante. Nace a partir de un proyecto de investigación, que parezca mentira, que no es un proyecto técnico, sino que nace de una idea llevada por una investigadora. Entonces, este era el proyecto, Área Pasto Cortafuegos, como una experiencia de silvicultura preventiva en los espacios forestales y agroforestales mediterráneos, en concreto en Andalucía, y fue financiado por la Junta de Andalucía. En este caso era la Consejería de Medio Ambiente, hoy es de Agricultura, Ganadería, Pesca y Sostenibilidad.
el investigador José Luis, yo estaba dentro, González Rebollar, yo estaba dentro de ese grupo, el ingeniero de montes, yo bióloga, era el grupo de pastos y sistemas silvopastorales, y entraron muy importantes 2 ingenieros de montes a trabajar con nosotros, uno que estudiaba los aspectos silvícolas de la silvicultura mediterránea, y otra persona que se trataba de estudiar los servicios ecosistémicos del pastoreo en áreas cortafuegos, y también los costes evitados que de la administración a hacer pastoreo en vez de prevención solamente con herramientas mecánicas. Me vaya a perdonar. Pero es una cosa muy importante. Esto se pudo llegar porque había una persona que era un director general de conservación del medio natural, que parece un poco contradictorio, no eran de agricultura, que gracias a él pues dijo, yo, José Luis, en una conferencia, un año, no se va de las, normalmente cuando se inaugura un acto, ¿no? Una jornada o un congreso, no se fue, se quedó allí, le pareció interesante de lo que se iba a hablar, y dijo, esto quiero que se lleve en Andalucía, y así él se financió. Es decir, que todo tiene que ser financiado, evidentemente, y la investigación, como todo, también. Pero en este caso era bastante importante por todos los aspectos anteriores que hemos dicho. Esto iba dirigido a lo que es el medio rural, a fijar población. Y estos objetivos es evaluar el interés de combinar en las áreas cortafuegos, son las prácticas silvícolas tradicionales, pues del control del combustible, como pueden ser las mecánicas, con lo que es la ganadería extensiva y el pastoreo, ¿no? Siempre este pastoreo, como hemos dicho, ¿no? Como es la definición de ganadería extensiva, debe estar dirigido y planificado, ¿no? Entonces teníamos que ver si realmente había que hacer un seguimiento de estas prácticas que se estaban llevando. Hubo 3 proyectos, es decir, como ustedes ven, pues fue bastante largo. Normalmente los proyectos de investigación son 3 años y no da tiempo a hacer casi nada, entonces aquí tuvimos 7 años. Primero un proyecto en una zona muy concreta, después pasó a unos espacios naturales, el Sierra Nevada, en el Parque Nacional de Sierra Nevada, natural y nacional, el de los Alcornocales y en la Sierra de las Nieves en Málaga, y el de los Alcornocales en Cádiz. Y ya posteriormente, en 2010, pues esto fue un programa, ya terminó, pasó al programa de la red de áreas cortafuegos, la RAPCA, como se conoce, y se extendió ya a toda Andalucía, y realmente a partir de ahí ya es un programa en el que nosotros solamente, pues bueno, estamos de asesores o cuando nos llaman y demás, ¿no? Pero realmente ya se ha dejado, porque eso es la función también del investigador, dejar que después vaya por sí solo. Entonces se pasó de un pastor en 39 hectáreas y 500 animales, de a poquito, hasta en la actualidad pues que tienen más de 200 pastores, 5.800 hectáreas, 115.000 animales, 642 áreas cortafuegos. Y estos son los técnicos de campo, que son los que realizan el seguimiento, ¿no? en estas áreas cortafuegos, para ver si está o no bien hecho el manejo. Y sobre todo, estos son los más importantes, los ganaderos, ¿no? Los pastores. Sin ellos no se puede hacer nada, eso es evidente. Los objetivos, por una parte, del grupo de investigación en general, de todo el proyecto, también eran, como hemos visto en la misma filosofía francesa, cambiar la estructura de esas masas regulares, ¿no? de las repoblaciones a un marco porque fuese más irregular, y de dibujar ese cortafuegos también, que estuviera en zonas donde había grandes masas forestales, en este caso de repoblación, y estaba ligado a un cortafuegos, pues quitar ese impacto, ¿no? De la diferencia entre el cortafuegos y la masa densa de la repoblación. Entonces era naturalizarla, ¿no? Hacerla más natural. Y diseñar metodologías de seguimiento, es decir, para lo que es la ganadería. Si después hacíamos un área cortafuegos y después metíamos el ganado, pues tendríamos que ver también cómo se hacía esto, ¿no? Entonces había que diseñar esa metodología de seguimiento para los agentes y los técnicos de la RAPCA. Desarrollar fórmulas para un cálculo de pago de los servicios que desarrolla el pastor, porque el pastor lo que hace es que nos da un servicio a nosotros, ¿no? A la ciudadanía, que es la prevención de incendios, y esto no lo debemos de olvidar. Ellos están preveniendo incendios, ¿no? Y esto hay que pagarlo porque es un servicio, igual que se paga a los mecánicos, ¿no?
las herramientas mecánicas se pagan y se contrata y se paga. Pues lo mismo a ellos. Mejorar los pastos en áreas pasto cortafuegos, que facilite después el pastoreo, porque se vio que, bueno, cuando aumenta el pasto en ese cortafuegos que no hay nada, pues hace que llame más al pastoreo allí, ¿no? Y por lo tanto, pues consume los arbustos que tienen más peligro. Y se hizo con especies silvestres y comerciales. Y después determinar los costes de mantenimiento de las áreas cortafuegos, ¿vale? Bueno, pues aquí vemos en el primero es naturalizar. Esto era una repoblación bastante densa de pino alepensis, pino al carrasco, muy diferente al suyo, al que tienen ustedes ahí. Y aunque todos al fin y al cabo están algo adaptados, ¿no?, a los incendios, pero no como el pino canario, evidentemente. Entonces, esta era la densidad bastante alta. El cortafuego era esto era una carretera, esto era un cortafuego, bueno, era un caminito, un cortafuego, y entonces lo que se quería es dibujar ese corte, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo? Pues se hizo una naturalización con 3 intensidades de clareo de los árboles, 2500 más cerquita, ¿no? Cuando las zonas más claras, que era el cortafuego no tenía nada, pues 2500, y después yo aumentando hasta contactar con la masa forestal densa, 400 y 800 árboles por hectárea. Después también se hizo una repoblación, una corta, pues a unos clareos al azar y de una forma regular, que es lo que normalmente se hace en todas las repoblaciones. Y después, pues lo que se hizo fue diseñar ya, delimitar la zona donde iba a pastar el ganadero, ¿no? Entonces esta no fue la regular, sino en la que estaba al azar. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, si observan esto y observan esto, pues verán que esto tiene una estructura mucho más natural, ¿no?, menos impactante que esta que sigue con las líneas, y en las dos se aclararon, pues sigue con esas líneas. Entonces, las claras al azar pues eran de menos impacto visual que las regulares. Por otra parte, estas son las distintas claras, las distintas intensidades de clareo que hemos comentado anterior, y precisamente esta, como se puede ver, pues bueno, esta era la más idónea. ¿Cómo se fue? Pues bueno, todavía hay que hacer muchas mediciones, y entonces lo que se vio que estas claras fuertes, de baja densidad, ¿no?, como son estas de los 150 árboles por hectárea, y principalmente al azar, pues lo que daba lugar a que los árboles crecieran más, los troncos eran mayores, y eso era importante, ¿no?, sobre todo en aquellos sitios de producción, no tanto en el Mediterráneo, porque en estas repoblaciones pues realmente no se va a la producción realmente, pero sí que a la sanidad del árbol, ¿no? Son árboles más robustos y mejor, y crecen mejor. Y la diversidad también aumentó, la diversidad estructural, ¿no?, de la repoblación. Eran todos pinos, pero más era una diversidad mayor, no había tanta homogeneidad entre unos y otros. Es decir, se había conseguido cosas, pero también el cortafuegos, que se hizo seguimiento, lo que se vio, si vemos esta gráfica, es que vimos las diferencias que había en la producción, es decir, en la biomasa, de que había en el cortafuegos sin pastoreo y con pastoreo. Entonces había diferencias, y eso que eso eran de los primeros años, que todavía los ganaderos, pues claro, el ganadero lo que ocurre es que está acostumbrado, que habían ido siempre contra él, y decirle que aquello lo presionara, para él no estaba acostumbrado en eso. Entonces, claro, decirle, presiona esto, dice, uy, esto me van a poner a mí, ¿esto qué querrán? ¿Cogerme? Pues no, realmente le estábamos pidiendo eso. Entonces, pero ya se veía que esa diferencia, estas letras, quiere decir que hay diferencias significativas entre zonas sin pastoreo, con pastoreo. Con pastoreo es más baja la carga de combustible que en pastoreo. Y también la altura, que es otro parámetro que se ve muy bien, ¿no? Es decir, cuando es uno de los parámetros que son indicadores de que hay pastoreo en una zona o no, la altura de las especies. Pero lo que sí sorprendió es que, aunque había mucha presión de ganado, ¿no?, porque lo que queríamos es que se comiera todo, sin embargo, la riqueza y la diversidad entre sin pastoreo y con pastoreo está un poquito menor, pero no había diferencias significativas, y aquí eran prácticamente que eran iguales, ¿no? Es decir, que a pesar de eso, pues todavía en lo que no afectaba a lo que es la diversidad y a lo que es la riqueza de especies. Entonces, otro paso era, ¿qué metodología hacemos de seguimiento? Pues bueno, hay que hacer visitas periódicas al pastor, eso es indiscutible. El contacto con el ganadero es muy importante, es decir, no puedo decir, bueno, adiós y ya venimos al final de año, no, hay que estar continuamente con ellos y comunicarse con ellos y saber sus problemas.
seleccionar esas áreas, ¿no? Esto eran zonas, esto es un mapa, las áreas de los cortafuegos que había, y después una firma de contratos con ellos del servicio que prestaban, en este caso era la administración, ¿no? Y también dice, bueno, ¿se ha hecho bien o se ha hecho mal? Pues un seguimiento de la vegetación del combustible vegetal, ¿no? A evaluar el grado de cumplimiento por parte del pastor. Si no lo hace, pues no se paga. Entonces, ¿cómo era? Pues lo que se ve en las tasas de consumo, en esa vegetación que hay, en ese cortafuegos con las distintas especies, cómo están deconsumidas. De cero, que no está consumida, uno un poquito, hasta el último, que era ya el leño, ¿no? Tanto para las arbustivas como las herbáceas. La herbácea era lo mismo, ¿no? Con distintos criterios. Esto es bastante, aunque parece que es difícil, es muy bastante fácil y se hace bastante pronto el ojo a ello. Y también se evalúa el volumen, es decir, bueno, pues si lo que queremos que se reduzca la carga de combustible, vamos a ver qué volumen hay ahí. En esas áreas cortafuegos lo que se veía era la cobertura y la altura de las especies. Entonces, sabe el fitovolumen, ¿no? Entonces, cuando había más de 2.500 metros cúbicos por hectárea, también se transmitía eso a la que es el servicio del Infoca y ellos están informados de lo que ocurre, ¿no? Si que hay que bajar, bueno, después depende del dinero que haya o no, o de las previsiones lo hacen o no, pero bueno, se informa, que eso es lo importante. Y una forma de pago al ganadero también, ¿no? ¿Cómo le pagamos? Porque claro, ¿qué cantidad? Entonces se hizo, no he traído aquí la fórmula, pero existe una fórmula, algunos compañeros, pues bueno, lo han puesto y lo pueden ver, esto está publicado, ¿no? Entonces el pago en función de que es la distancia, ¿no? Cuanto más distante esté el ganadero de la zona de pastoreo, habrá que pagar más. Depende también de la pendiente, las zonas de mayor pendiente, como por ejemplo esta mucho más pendiente que esta, que es llanita, pues también. De la vegetación no es lo mismo comerse herbáceas que en un cortafuegos que nada más que haya herbáceas, que haya arbustos o incluso algunas especies que no sean palatables. Y del grado de cumplimiento, es decir, como hemos visto antes, que he dicho que con esa tasa de consumo, ese fitovolumen, que hay, se hace un seguimiento periódico todos los años al final de la época de pastoreo por parte de los técnicos de la administración, pues ven si ha cumplido o no ha cumplido. Si no cumple al menos la mitad de lo pactado, ¿no? De comerse la mitad de lo que había inicialmente, pues no se paga, ¿no? Eso no quiere decir que se vaya de la red de cortafuegos, a veces se va, otras veces, porque también hay que contemplar, por eso es importante lo que es la comunicación con el ganadero, ¿no? Es importante que conocer si hay algún problema familiar, si no ha podido hacer bien el pastoreo por alguna causa. Entonces, bueno, pues sí, al año siguiente tiene que hacerlo mejor, ¿no? ¿Cuánto se paga? Pues lo mínimo de 42, lo que vamos, esto depende de lo que salga, ¿no? Pero en general lo que va en un margen de 42 euros por hectárea, 40 a 90 euros por hectárea, depende de la dificultad, ¿no? La forma de contratación, pues simplemente, ¿cómo se puede hacer? Por un contrato directo. Se contrata directamente siempre y cuando, si el pastor no tiene cerca pastos y allí hay un cortafuegos, pues se contrata para que vaya. Ahora bien, surgió otra fórmula que era decir, bueno, pues si donde está el cortafuegos hay pastos que tienen un aprovechamiento y que se pueden pagar, lo que se hace es compensación por el pago del aprovechamiento del pastor. El pastor pagaba lo que son los pastos y después, si ha hecho bien su función, se le da el dinero, ¿no? Es como se le rebaja, ¿no? Si tú lo has hecho bien, pues no tienes que pagar nada. Y esto, otra de las cosas, son propios de los fondos propios de la Junta de Andalucía. Ahora, con los planes de desarrollo rural, algunas de estas actividades sí, sobre todo con la medida 10, se pueden ligar. Pero realmente sí que es importante que sean fondos propios, por no estar pendiente de que haya una ayuda de la Unión Europea o no haya una ayuda, sino que sean propios de la administración, porque si no hay ayuda un año, pues entonces no pueden hacer el pastoreo. Y esto, bueno, hablar simplemente, comentar que mañana María Eugenia Ramos, otra compañera, hablará de mejoras de pastos, pues simplemente decir que en estas áreas cortafuegos pues se plantó con especies, pero especies siempre buscando que sean especies autóctonas, tanto comerciales pero principalmente la autóctona silvestre, ¿no? Porque esto aumenta la diversidad, evidentemente. Aquí se ve en el cortafuegos, aquí en un área cortafuegos, y bueno, como
que están creciendo las especies. Ya hablará un poquito de esto. Otra cosa importante, que y sobre todo en la administración, dice, ¿cuánto nos ahorramos, ¿no?, de esto? Bueno, aquí podéis ver ustedes, pueden ver que se comparan lo que son los tratamientos manuales con los mecánicos, manuales, pero que son mecanizados pesados serían los rojos, y el pastoreo controlado, que sería el verde, el manual, que es mecánico pero manual. Pues se ve a lo largo de los años, estos son los años, cómo aumentó en un momento dado y después pues ha ido bajando, y también pasa algo similar con el pesado, ¿no?, que ha ido bajando y cada vez más por los costes simplemente también. Y sin embargo el pastoreo pues ha ido aumentando hasta que ya se ha estabilizado, ¿vale? Es decir, que realmente esto, la misma administración se ha dado cuenta de la importancia de lo que es el pastoreo, porque es más económico. Y esto lo podemos ver en la siguiente gráfica, ¿no? Aquí, en esta gráfica, se puede ver que este es el manual, no he puesto porque no teníamos los datos del mecánico con maquinaria pesada. Entonces se puede ver los costes, ¿no?, a lo largo de distintos años, por distintas circunstancias, ¿no?, como han sido, ¿eh? Y en cambio el del pastoreo controlado, lo que puede costar. Hay una gran diferencia entre uno y otro, es decir, mucho más económico los costes. Entonces, Pepe Quintanilla y Rogelio Jiménez Piano, es un técnico de la Junta y él de la red de cortafuegos. Bueno, no he dicho que la red de cortafuegos está incluida dentro del Infoca, que es el organismo que lleva toda la prevención de incendios, y que además Rogelio, el organismo actual es el AMAYA, que es la Agencia de Medio Ambiente y Agua, que está ligada a la Junta de Andalucía. El técnico y el responsable de toda Andalucía de ellos. Y Pepe está en Málaga. Ellos realizaban un estudio para la zona de Málaga y vieron que el coste de lo que son los tratamientos mecánicos era de 1.371 euros por hectárea, perdón, mientras con ganado 218 euros por hectárea. Entonces son de 6,28 veces menor. ¿De dónde sale ese 218 si antes hemos dicho que era de 42 hasta podría ser 90? Pues simplemente es lo siguiente, es multiplicar un valor medio de un cortafuegos por pastoreo, ellos se centraron en una zona de Málaga, y en esa zona de Málaga la media era que se le pagaba 53 euros por hectárea. ¿Por 4? ¿Por qué? Porque mientras los mecánicos se hacen cada 4 años, pues por eso, y el pastoreo es todos los años, se multiplica por 4, de ahí sale los 132 euros. También Elsa Varela, pues ella, que antes hemos visto, un poquito antes, cuando ha hablado del proyecto, ella empezó a hacer su tesis, vio que los costes evitados en un cortafuegos varía de 24% a 82%, son los costes mecánicos. Y esto dependía de que si la zona fuese más llana o fuese más pendiente. Evidentemente, cuanto más pendiente, pues es más difícil el mantenimiento mecánico, por eso son los 82 euros, o si es muy rocoso, y en cambio una zona muy llanita, pues no tiene dificultad. Entonces varía entre esos costes. ¿De qué se debe el éxito de la rasca? Pues a la integración de la investigación y la gestión, eso es muy importante. Tanto el investigador tiene que dejar un poquito de lado, pues bueno, todas sus publicaciones, aunque se reduce un poco, pero después la satisfacción personal de dedicarse a la gestión o tener actualmente pues unos 200 ganaderos que estén cobrando por esto, pues es bastante grande, y sobre todo porque realmente nosotros nos debemos a la sociedad, que eso es también importante. Entonces, pero también ha habido una serie de circunstancias favorables a todo esto, ¿no? No solamente esa unión, porque las circunstancias son las siguientes. Evidentemente, la idea de silvicultura preventiva con ganado frente a incendios forestales es importante. Difundir esta idea apoyada en bases sólidas es importante, ¿no? Es difundirla, es decir, prestar administración a los técnicos, a toda la gente, al territorio, es decir, difundir
¿no? Que eso es muy importante, porque la diseminación de lo que es esta práctica pues no era muy conocida, ¿no? Incluso de la actividad del ganado y del pastor, es decir, ha puesto en valor otra vez de nuevo esa actividad ganadera, y eso sí que se ha notado en los ganaderos de la red de cortafuegos, pero también en la sociedad, ¿no? Entonces, esas técnicas hay que trabajar y difundirlas, ¿no? Para que lo conozca toda la ciudadanía, empezando por la administración. Y el interés político, es decir, si no hubiéramos tenido un interés político en ese momento de la Junta de Andalucía, no se hubiera hecho. Eso está claro. Nosotros podíamos hablar mucho en congresos científicos y demás, pero si no hubieran apoyado desde la Junta no se hubiera podido realizar esto. Por eso es muy importante el apoyo político. Y una base científica, es decir, nosotros pusimos números, es decir, si se reducía o no se reducía el combustible vegetal, también, por otra parte, el trabajo común de los técnicos e investigadores fue muy fuerte y también se capacitó a eso y un entrenamiento de esos técnicos de campo por parte del grupo de investigación. Y el equipo de técnicos de campo pues de la administración estaba comprometido, eso es muy importante. Sin ellos, y actualmente sin ellos, pues no se podría, que nosotros no estamos ahora, no podría seguir esta red de cortafuegos, ¿no? Son gente comprometida y que cree pues, en el medio ambiente y la protección con el ganado. Y combinar pues esos seguimientos científicos con los técnicos, ¿no? Claro, ellos hacían unos seguimientos mucho más ligeros, nosotros unos más finos, y entonces era contrastar, es decir, relacionarlos si realmente coincidían o no, ¿no? Y por supuesto el compromiso de los pastores, sin ellos no hay que hacer. Y yo tengo que poner también en valor alguna relación entre técnicos de campo y los pastores, esto es muy importante. Esto es fundamental y actualmente la red de cortafuegos sigue por esto. Tuvo un premio nacional, un premio de contraincendios y prevención de incendios, en el 2012, en la modalidad de preventivos, de proyectos preventivos, el Batefuego de Oro, y también un premio, el premio de Andalucía de Medio Ambiente al director de nuestro grupo, a José Luis, que está aquí escondidillo como siempre, González Rebollar, y bueno, aquí lo tenemos con el consejero de Medio Ambiente dándole el premio, está muy relacionado con toda la actividad de la ganadería. Aquí vinimos técnicos, investigadores, pastores, fuimos a apoyarle evidentemente. Perdona. Y otra de las cosas importantes es que a partir de esta red de cortafuegos, pues bueno, entre el grupo de técnicos de campo y el grupo de científicos, pues tratamos de promover una asociación de pastores que era con los pastores de toda la red de cortafuegos, y actualmente no es de la red de cortafuegos, es de más sitios, ¿no? de toda Andalucía y parte del resto de España, que están metidos ahí. Son pastores, técnicos ambientales, científicos, amas de casa, profesores, defensores del pastoralismo y del medio ambiente. Y bueno, pues está la asociación que actualmente pues sigue en marcha, y bueno, el vicepresidente que está aquí, el presidente es Rogelio, que también está el que lleva la parte de la red de cortafuegos, y el vicepresidente es Juan Ríos, que es un pastor de Málaga. Bueno, pues se hacen jornadas, se hacen reuniones, como veis aquí ha habido premios a pastores, aquí ha habido un premio a un pastor, hay otro de medio ambiente también a otro pastor, esto fue en Sierra Nevada, y bueno, tenemos jornadas y con periódicas todos los años, bueno, ahora con el COVID no lo hemos podido hacer, pero donde se reúnen con los pastores, ¿no? Y esto es muy importante. Perdona, Ana. Ya terminamos. Sí, ya 5 minutitos nos quedan, si puede. Solamente decir esto, ¿vale? Si es que me he centrado en esto, pero si no quería pasar sin que el herbivorismo empírico, que es la otra parte, esto está iniciado, es un proyecto, el proyecto Open to Preserve, es un TERRE-SUDOE, en el cual está España, con Navarra, Cataluña, Andalucía y Galicia, Portugal, con Braganza, Villarreal, y Francia, Pirineo Atlántico y Orientales, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí se ve la zona donde estamos y se utiliza tanto la ganadería de ovino como equino como vacuno, ¿no? Entonces, ¿qué es el herbivorismo empírico? Es las quemas controladas, por una parte, y
para reducir la carga de combustible vegetal, esas quemas controladas o dirigidas, que actualmente en Andalucía lo hacen los técnicos, pues los técnicos de la administración, porque está prohibido, pues, vamos, no las pueden realizar, no está prohibido las quemas en Andalucía, pero de hecho no se pueden hacer, ¿no? en el monte. Entonces, con estas quemas reduce la carga en zonas bastante amplias y aún es un tipo de quema controlada, son quemas, fuegos ligeros y que están pues, bajo un control estricto, ¿no? Y el pastoreo después, cuando ya se ha quemado, se ha bajado esa carga de combustible, hay un pastoreo dirigido. Realmente esta palabra del herbivorismo empírico es un nuevo enfoque para viejas prácticas silvopastorales, porque al final y al cabo las quemas siempre lo han realizado pastores controladas, porque era planta a planta, y se va quemando planta a planta y después el pastoreo, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es, se combina el interés forestal y el interés pastoral. Son complementarios. Por una parte, el forestal elimina el combustible en la prevención de incendios y el pastoralista lo que hace es que el alimento del ganado, lo que quiere. Entonces, en estas zonas, pues el alimento que se crea es un alimento más fresco porque hay un rebrote y tiene más capacidad de carga ganadera. Bueno, pues yo en este sentido solamente decir que este proyecto desarrolla, es importante, unos modelos de gestión sostenible, quiere disminuir el riesgo de incendios, evidentemente, incrementar el valor de los pastos en zonas matorralizadas. ¿Qué ocurre? Que en estas zonas no puede entrar el ganado. Y por otra parte, incrementar la calidad ecológica de estos espacios, ¿no? De alto valor ambiental. Mayor de biodiversidad, porque antes eran densos, y mayor servicio para el monte, ¿no? Que es el pastoreo. Pero también el empleo de esas razas autóctonas, ovino, vacuno y equino, en nuestro caso, ¿no? Que hace ese herbivorismo empírico. Pero sobre todo, lo que se ha tratado, y también muy importante, es identificar soluciones para poner en valor estas prácticas pastorales. Entonces, por una parte, obtener productos ganaderos con un sello de calidad, porque están haciendo una prevención de incendios y eso hay que valorarlo y hay que pagarlo. Nuevas vías de comercialización de estos productos, por ejemplo, se están haciendo pues eso, esa carne, de ofrecerla, por ejemplo, a los pequeños, pues en plan la carne de caballo como hamburguesas y demás. En Navarra lo están haciendo y realmente son productos bastante buenos. También manejar un poco de alguna forma la grasa, ¿no? Actualmente queremos consumir todo sin grasa, y el manejo de la lana también se está haciendo, ¿no? Productos a partir de la lana de la oveja. Y en nuestro caso, empresas de herbivorismo empírico, es decir, que sean los mismos ganaderos o empresas con los ganaderos, más también empresas forestales, que puedan hacer esa labor para la administración o para particulares. Y fomentar el desarrollo, al fin y al cabo, social. Y con esto, pues bueno, pues simplemente estos son en Andalucía quienes están, los que hacen las quemas, nuestro grupo, y también los de pastores por el monte Mediterráneo, el mismo ganadero, y también pues aquí está la gente de la red de cortafuegos, gente de prevención de incendios, con las quemas. José Luis también, que aunque fue nuestro jefe, también está dentro de la red, la Asociación de Pastores por el Monte Mediterráneo, y también Rogelio y Fidel, ¿no? Que son empresarios. Y bueno, pues simplemente daros las gracias a todos por este momento y por poder estar con vosotros. No sé si se ve ya la presentación. Sí, ya está. Ana, oye, muchísimas gracias, ha sido súper interesante todo lo que nos has contado. Y tengo dos preguntitas por aquí para hacerte. Por un lado, nos preguntan que si de tu experiencia existe alguna incidencia negativa del pastoreo para la conservación de la biodiversidad autóctona en las áreas de pastos cortafuegos. Bueno, vamos a ver, por lo menos la experiencia que nosotros tenemos, ¿no? Como he puesto ahí un gráfico donde se veía la diversidad, realmente no había bajado la diversidad. E incluso la diversidad estaba igual, pero después en la siguiente, porque eso era de unos años, eran 3 años, ¿no? que seguimos, pero después hemos estado siguiendo pues, durante 10 años, y realmente la diversidad entre zonas de fuera, ¿no? Teníamos zonas de exclusión, zonas
en la exclusión del pastoreo y las zonas donde pastorea no había diferencia. Ahora sí que es verdad que habría que ver en cada sitio, en cada situación y en cada comunidad vegetal lo que ocurre, o si hay especies en peligro, ¿no? Eso hay que hacer un seguimiento, porque es muy importante conocer la ecología de las plantas y cómo responden. A lo mejor están adaptadas o no están adaptadas. Nosotros hemos hecho estudios en que, por ejemplo, la germinación, una le favorece mucho pasar por el tracto digestivo de los animales y otras pues no les favorece tanto, ¿no? Entonces, eso sí que es verdad que por eso son importantes los estudios de investigación, ¿no? No porque yo esté en esa rama, sino para decir, oye, esto es lo que ocurre, ¿no? Entonces, ponerle un número. Vale. En nuestro caso sí que nos ha reducido. Ahora sí, hace un sobrepastoreo, porque sí que es verdad que hay una carga fuerte, pero no es tan fuerte. Os voy a contar una anécdota, es que al principio, cuando se inició la red de cortafuegos, pues se le decía al ganadero que entrara. Pero, bueno, creo que lo he comentado antes, pero no quería cargar mucho, porque le daba temor y tampoco era su forma de actuar. Ellos son bastante conservadores en lo que es. Pero en este caso, yo con los datos que tenemos, ¿no? Nosotros bajar la diversidad no, ahora sí, ya habría que ver en cada tipo de comunidad, ¿verdad? Vale, perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ya la última preguntita. Nos preguntan que si crees que es viable la creación de empresas de herbivorismo pírico. Pues comento, yo viables sí son, y dado que ya se está llegando a ese límite, ¿no? De que la administración ya no tiene menos recursos para invertir, ¿no? En lo que es la extinción y medios mecánicos, ¿no? Entonces sí que sería viable. De hecho, en los socios que hay en este proyecto de Open to Preserve de Andalucía, que es la misma Consejería de Medio Ambiente y también es el equipo de quemas controladas, están ahí prescritas, ¿no? Le he llamado controladas, pero bueno, técnicamente se llaman quemas prescritas. Y ellos sí que ven necesario capacitar a la gente para que hagan estas quemas, ¿no? Siempre al principio, siempre controlados, porque claro, igual que en la red de cortafuegos hay que hacer un seguimiento, siempre controlados. De hecho, nosotros hemos hecho encuestas, porque este proyecto es bastante amplio, encuestas ha sido a ganaderos, a técnicos, también a empresas, y los ganaderos precisamente lo que dicen que ellos necesitan porque que le guíen, ¿no? Porque como ha sido tan perseguido las quemas y tiene tan mala situación porque se asocia al fuego, ¿no? Pues claro, ellos necesitan ya que le ayuden. Y yo creo que sí, habría que cambiar leyes, porque no en todos los sitios, a lo mejor en el norte de España sí se pueden hacer, pero por ejemplo en Andalucía no, y yo creo que en Canarias tampoco, no, tampoco, creo que no, que tampoco, imposible. aunque me pueden corregir. Y siempre tiene que hacer de la mano, pues al principio de esa capacitación. De hecho, en este proyecto se hace también talleres de capacitación donde se le enseñan cómo se hacen a los ganaderos. Pero primero, ante todo, habría que hacer un gran esfuerzo en la difusión de esta herramienta y para el conocimiento de todos, ¿no? De ciudadanía, de técnicos y de todos. Es decir, sí se podría, pero hay que trabajar, ¿eh? Pero hay que trabajar. Muy bien, pues ya no tenemos más preguntas. La verdad que muchísimas gracias, ha sido súper interesante y esperemos que ahora podamos nosotros seguir caminando también por este camino y aprovechar todos los trabajos que ustedes han hecho. Bueno, vosotros tenéis gente muy buena, también por ahí, tanto de incendios como de ganadería, algunos los conozco, entonces son gente también motivada, es muy competente y bueno, pues es un poquito de apoyo ahora de los políticos, que los apoyen, porque ganaderos tenéis también y hay que cuidarlos, eso sí que es verdad, cuidarlos y porque es necesario. La verdad que sí. Muy Pues, bien. Gracias a muchísimas vosotros. gracias. Adiós. Bueno, hasta luego. Adiós. From the first time that I saw you.